2021, país invitado Chile, Estrategia de Internacionalización en Casa, liderada por Ariandina y la Asociación Colombiana de Universidades. El día de hoy realizaremos el conversatorio en Big Data e Industria 4.0 para la reactivación económica, en cooperación con la carrera de Ingeniería Civil Informática de la Universidad de Viña del Mar. Recuerden que ustedes podrán ir registrando sus preguntas a través del chat para poder responderlas al final de la sesión. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta nueva sesión de Viaje Global. Entonces, para dar inicio a esta actividad, le damos la palabra a la directora de la Escuela de Ingeniería y Negocios de la Universidad de Viña del Mar, doctora Jimena Petit-Breuil, ingeniera en alimentos de la Universidad de la Frontera, doctora en Ciencias de la Ingeniería, mención Ingeniería Química de la Universidad de Concepción, y quien posee 20 años de experiencia en la academia. Ha recibido reconocimientos nacionales e internacionales en el ámbito de su disciplina y cuenta con 3 patentes de invención concedidas. Adelante, doctora Jimena. Muchas gracias, un cordial saludo a todos los presentes. Estamos muy contentos de participar en esta iniciativa que sin duda es un gran honor y de poder colaborar. Bueno, creo que hemos tenido un inconveniente de conexión con la doctora Jimena, entonces, mientras podemos restablecer la conexión con ella, voy a darle entonces paso a nuestro decano de la Facultad de Ingenierías y Ciencias Básicas de Ariandina, Cristian Julián Díaz, quien es ingeniero químico de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en manejo integrado del medio ambiente de la Universidad de los Andes, magíster en Medio Ambiente y Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia y doctor en Pensamiento Complejo de la Multiversidad Mundo Real Edgar Morin. Adelante, decano. Bueno, muchas gracias por el uso de la palabra. María Luisa, saludo a todos los compañeros de nuestra hermana Universidad de Chile y naturalmente a los estudiantes de ambas instituciones que hoy confluyen en este espacio que creo que puede ser considerado repetitivo. Yo creo que cuando se empieza a hablar de revoluciones industriales, la cuarta revolución aparece, como decimos los colombianos, hasta en la sopa. Y eso pues puede generar cosas buenas, pero cosas malas. Cosas buenas es que empieza a generarse una recordación sobre un concepto que se espera al día de hoy en este encuentro académico de se decante, de tener claridad qué es una cuarta revolución industrial y por qué puede ser un factor de crecimiento en las economías latinoamericanas, que sabemos muy bien vienen con unos enormes retrasos en ciencia, tecnología e innovación. Vemos que la decana compañera de Chile tiene 3 patentes, el suscrito tiene 2 patentes de invención y muchas veces eso se queda solo en patentes, en la egoteca académica de nosotros y difícilmente logran unos estados de comercialización que ayuden a generar crecimiento económico. Creo que eso es algo importante de la sesión de hoy. Cosas malas que veo del tema de la 4.0 es que se vuelve una palabra tan vilipendiada, tan usada comúnmente y tan maltratada que empieza a perder valor. Creo que eso es algo muy importante que tenemos que tener presentes en la reunión, en este encuentro de hoy, para realmente verificar cómo y qué es la revolución 4.0. Segundo, eso en qué medida nos va a permitir a nosotros, desde la ingeniería latinoamericana, que la mayoría de veces es una ingeniería que se vuelve experta en importar ciencia, tecnología e innovación y que lamentablemente tiene rezagos desde la famosa modelo de sustitución de importaciones de los años 70 del siglo pasado, pues hasta ahí llegó realmente el clímax de la ingeniería latinoamericana. Tenemos como reto, apreciados profesores, estudiantes y auditorio, realmente concentrar esfuerzos para
desde la visión latinoamericana, con un norte claro en temas de innovación tecnológica, ciencia, tecnología, a definir realmente cuál va a ser el modelo de crecimiento. Muchas veces se cree, y con esto termino, María Luisa, ya que veo que estás haciéndome ojos, con esto termino, y es que, señores, la cuarta revolución es extremadamente importante, pero es importante también que reconozcamos que Latinoamérica en muchas de sus regiones no ha podido salir de la primera revolución industrial. Latinoamérica difícilmente fabrica motores, es decir, no ha salido la revolución número 2 industrial. Y a veces empezamos a tener una visión un poco utópica de que nos vamos a volver el líder mundial en temas de 4.0, cayendo en una falacia, y es, señor, ¿Cómo está? ¿listo? Cayendo en una falacia, y es que terminamos siendo meros usuarios de tecnología y no gestores y creadores de la misma. En ese orden de ideas felicito al profesor Carlos Camarillo, director del programa de Ingeniería Industrial y Minas, Bogotá, a nuestro equipo directivo de la Facultad Nacional de Ingeniería y Ciencias Básicas y naturalmente a nuestros compañeros de Chile. Un extenso saludo también al equipo de la Subdirección y Dirección Nacional de Internacionalización que ha hecho esto posible. Les deseo un feliz encuentro académico en el cual espero que el pensamiento crítico guíe sus pasos y pensamientos. Feliz tarde para todos. Muchas gracias, decano, por sus palabras. Creo que ya hemos restablecido la conexión con la directora de la Escuela de Ingeniería y Negocios de la Universidad de Viña del Mar, doctora Jimena. Adelante, por favor. Sí, bueno, estas son las cosas que pasan en esta época, no nos estamos acostumbrando. No me pasa nunca, pero me pasó justo ahora. En fin, no voy a alargar mucho, creo que comparto las palabras del decano de la facultad. Solamente quizás agregar que la transformación digital es algo que está modificando los procesos, está modificando las industrias, está modificando nuestras vidas. Permite captar los datos para transformarlos en información, pero la transformación digital y la industria 4.0 en realidad no va a lograr el objetivo o no va a alcanzar aquello que busca si no se integra con conceptos de producción ajustada. ¿Y qué es lo que es esto? Esto básicamente es fabricar la cantidad de productos ajustadas a la demanda y también, mucho más importante, es que estén sujetos a estándares y exigencias. Es decir, la industria 4.0 todavía tiene que operar en conjunto con otros elementos y otras dimensiones para que pueda llegar a su máxima expresión. También esta industria 4.0, como la llaman, que nace como concepto en Alemania en no me acuerdo qué año, el 2011 se acuña este concepto, también nos ofrece muchos desafíos a las universidades, a la educación superior, porque nos demanda habilidades nuevas a los profesionales. Y yo creo que ese es el rol que nosotros tenemos hoy día como universidades, en particular la educación en ingeniería, identificar cuáles son estas competencias que debemos aportar en nuestros programas académicos para formar a los futuros profesionales que puedan liderar este proceso más que conducir estos cambios. Es necesario entonces resaltar también que por lo menos en Chile necesitamos también generar políticas públicas que estén en coherencia con este cambio y esta adaptación vertiginosa que las empresas están enfrentando en este mundo tan dinámico, ¿verdad? Que es menos, cada vez es menos físico, es más digital y que ya no tiene retorno. No hablo más porque evidentemente estamos todos aquí para escuchar a los presentadores. Solo agradecer nuevamente la instancia y desear una actividad muy exitosa para todos. Gracias. Muchas gracias a usted, doctora Jimena. Entonces, de esta manera damos inicio a la dinámica de este conversatorio y para ello me permito entonces presentar al docente de la carrera en Ingeniería Civil Informática de la Universidad de Viña del Mar, Pablo Ormeño Arriagada, quien nos hablará sobre el científico de datos y la industria 4.0. Bienvenido, docente Pablo.
Muy bien, muchas gracias. ¿Se me escucha bien? Perfecto. ¿Sí? ¿Y la presentación se ve? También. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me gustaría agradecer porque esta es una buena oportunidad para poder hablar de este tipo de temas que por lo general no se discute mucho. Mi presentación de hoy día se titula El científico de datos y la industria 4.0. El científico de datos es una persona capacitada para poder trabajar con una gran cantidad de datos. Es decir, el científico de datos sabe que la información es mucha, que anda dando vueltas, que está por el aire, que está en los libros, que está en internet, que está en diferentes archivos, en diferentes plataformas, etc. Y sabe que todo lo que hay ahí es una tremenda mina de oro. Cuando empezamos con este tipo de trabajo, ¿cierto? Cuando nos dimos cuenta de que los datos eran súper importantes, nos dimos cuenta de que los datos estaban en todas las industrias. E investigando un poco, también aprendimos de que en diferentes áreas del conocimiento nosotros encontramos datos y encontramos oportunidades para poder trabajar con ellos. Por ejemplo, acá tenemos un pequeño gráfico donde podemos ver la cantidad de industrias donde se puede aplicar lo que tenemos actualmente. Es decir, podemos encontrar ciencia de datos o aplicar ciencia de datos en la academia, podemos aplicar ciencia de datos en computación, pero no solamente eso, podemos aplicar ciencia de datos en minería, podemos ocupar ciencia de datos en medicina, podemos ocupar ciencia de datos en arte. Sorpresa fue para mí cuando aprendí de que podía encontrar patrones dentro de pinturas antiguas y que eso me podía permitir que conociéramos cuál era el estilo y cuál es el trazo de algún pintor en particular, solamente verificando y chequeando el tipo de pintura o la pintura que estábamos analizando. Y podíamos detectar también diferentes fraudes en caso de que existieran. Entonces nos dimos cuenta de que los datos podían existir en cualquier ámbito. Afortunadamente existe el científico de datos. Y el científico de datos lo podemos encontrar en muchas áreas. Aquí en Chile podemos encontrar al científico de datos en diferentes áreas de la industria. Podemos encontrarlo en el sector privado, en su mayor porcentaje. Podemos encontrarlo en la academia, donde estamos ahora insertos, y podemos encontrarlo en menor manera en el sector público. En el sector público existe una cantidad inmensa de datos con los cuales poder trabajar. Es decir, en todas las áreas de trabajo, y ahora en el tema en el cual nosotros estamos hablando, es decir, la industria 4.0, encontramos más aún datos donde poder trabajar. La cantidad de datos que estamos trabajando actualmente y la cantidad de datos que se va generando está creciendo de manera exponencial. Ya no podemos controlarlo en capacidad humana. Necesitamos de las máquinas necesitan crecer, las máquinas necesitan poder procesar más. La cantidad de procesamiento que hay que utilizar es inmensa. Afortunadamente hay gente para esto en una gran cantidad de rubros. Pero cuando hablamos de ciencia de datos, a veces puede confundirse. Se puede confundir con diferentes conceptos. Me quiero colgar de lo que dijo el decano Cristian, que esta es una palabra bien usada o de repente mal usada. A veces se habla de inteligencia artificial, a veces se habla de machine learning, a veces se habla de análisis, pero un científico de datos, cuando hablamos de Big Data, estamos hablando de una serie de disciplinas y capacidades que este profesional tiene que tener. Es decir, para poder convertirse en científico de datos no basta saber aplicar una tecnología, no basta saber ocupar una librería, siendo más técnicos, por ejemplo, y apretar dos botones y sacar un análisis. El científico de datos tiene que ser una persona bien preparada en todos estos temas. Por ejemplo, estadística, análisis cuantitativo, modelamiento, visualización, análisis predictivo, tiene que saber de aprendizaje de máquina, tiene que entender lo que es complejidad, tiene que entender lo que es almacenamiento. Todos esos temas hablan de una persona capacitada para poder trabajar con datos, porque los datos vienen desde diferentes fuentes. Podemos encontrar datos estructurados, bien ordenados, que son fáciles de analizar, o podemos encontrar datos que no tienen ningún tipo de estructura. Por ejemplo, una canción.
Una canción es una fuente de datos, perdón, muy importante. ¿Y por qué me estoy deteniendo? ¿Por qué no estoy diciendo información? Al final les voy a explicar por qué. Solamente estamos trabajando con datos. Los datos son la fuente de riqueza que tenemos actualmente. Y para que una persona se diga científico de datos, necesita conocer de por lo menos estos temas que están acá. Hacer una regresión lineal o hacer una predicción por ejemplo, de una acción y poder explicarla desde el punto de vista de una serie de tiempo no es algo que pueda hacer alguien que solamente conoce tecnología. Y es importante, y aquí me cuelgo lo que dijo la decana Jimena, que las universidades tienen una gran responsabilidad para poder preparar una persona de este estilo. Esta persona que se prepara en esta disciplina necesita una fuerte base científica. Tiene que conocer de matemáticas, tiene que conocer de estadística, entonces no es tan fácil hacerlo y es por eso que hay tan poca gente preparada. La cantidad de personas que existen actualmente ni siquiera iguala a la cantidad de información que hay. Y quiero leer aquí esta cita que encontré de una consultora de acá de Chile, la consultora EI, que dice, en Chile el requerimiento ha ido creciendo paulatinamente en los últimos años. Las empresas están tomando conciencia de la importancia de analizar datos de su producción y sus clientes para extraer la información de valor con el fin de ser más competitivos y estar a la vanguardia, lo cual ha incrementado en cerca de un 50% la demanda de estos expertos. Pero aún falta mucho. Aún falta mucho. Se dice que hay un déficit de un porcentaje importante de profesionales de datos que falta aún, por lo menos en nuestro país, y me atrevo a decir que en Latinoamérica. El mercado de la ciencia de datos crece a tasas cercanas al 30% anual, lo que refleja su fuerza, velocidad de innovación y adherencia de las empresas. Las empresas necesitan adquirir o adherirse a esta nueva forma de trabajar. Los datos son muy importantes. Nosotros nos damos cuenta desde nuestra universidad que cada vez más los requerimientos de profesionales y de modelos nos llegan por lo menos una vez al día. Necesitamos analizar imágenes de resonancia magnética, necesitamos analizar la calidad de suelo de una extracción minera, necesitamos saber qué pasa con los datos de una encuesta de estudiantes porque queremos saber si que estamos aplicando bien las metodologías de enseñanza. ¿Y qué hay en común ahí? Los datos y la persona que sabe analizarla o las personas. ¿Qué es lo que es la industria 4.0 y qué tiene que ver con esto? En la industria 4.0, ¿cierto? Hay una cantidad enorme de fuentes de información. Tenemos personas, tenemos archivos, tenemos dispositivos móviles, fijos, en los cuales necesitamos ordenar, necesitamos analizar los datos, tenemos que tenerlos centralizados, ya no podemos tenerlos desperdigados por cualquier parte cuando necesitamos encontrar y explotar esto que tenemos. Necesitamos integrarlo, no podemos tener todo en diferentes lugares, necesitamos todo tenerlo en el lugar donde podamos extraerlo y poder sacar algún tipo de riqueza de ahí. Es importante saber analizar los datos, es importante utilizar inteligencia de negocio. El negocio es importante dentro de la industria y más importante aún en la industria 4.0. ¿Y a qué me refiero con industria 4.0? Me refiero a cuando trabajamos con robótica, cuando trabajamos con Internet de las cosas, cuando automatizamos ya el entorno nuestro, automatizamos las oficinas, automatizamos las impresoras, automatizamos las cámaras. Ahora existen las impresoras 3D, bueno, hace ya un tiempo, pero ahora se está viendo más la utilidad. Necesitamos dispositivos, necesitamos estrategias para poder manejar estos dispositivos, esta forma de poder obtener o de poder interactuar con el entorno. Al final es un tema de interacción con el entorno. Todo ya está siendo, no hay forma de no tener algo automatizado o semi-automatizado o que sea tecnológico dentro de una industria, y más aún en la industria 4.0. Aquí tengo un gráfico, fíjense, el ecosistema de la industria 4.0. Tenemos Big Data como la palabra que nos está reuniendo hoy día. Pero no solamente tenemos eso, tenemos ciberseguridad, tenemos inteligencia artificial, que es una palabra bien manoseada, tenemos Internet de las cosas, tenemos sensores, tenemos manufactura, tenemos automatización, robótica, nanotecnología, recursos. Si se fijan, todo eso que les nombré existe actualmente. Lo que dijo el decano Cristian, que lo encontré bastante acertado, es que probablemente nosotros ni siquiera estemos
a 1 centímetro de todo el océano que existe actualmente. Pero sí hay iniciativas para poder trabajar y mejorar la industria dentro de nuestro país. Fíjense todos los conceptos que estamos trabajando. Fíjense lo importante que es conocer y entender y diferenciar cada una de estas cosas. Cuando hablamos de la nube, recién estamos sabiendo que podemos subir cosas nosotros como usuarios normales a la nube. La nube existe por lo menos hace unos 10 o 15 años. Entonces, recién le estamos dando una aplicación práctica. Imagínense cuántos datos hay ahí que nadie siquiera ha pensado. Nosotros mismos actualmente estamos, gracias a estos dispositivos, estamos regalando datos, estamos regalando información nuestra a partir de solamente la interacción con las redes sociales, con las cosas que nos gustan, con las cosas que compramos. Cada clic que uno hace es algo que está entregando a alguien que lo está analizando. Y créanme que hay alguien que lo está analizando. Si no, díganme que no ha aparecido un viaje que ustedes andan buscando en Facebook o en YouTube a los 2 segundos de que ustedes empezaron a buscar. O empieza a ofrecerles ofertas. Entonces hay que tener cuidado. Yo tengo la teoría de que si hablo y pido algo cerca del teléfono, me va a aparecer una oferta de algo, pero todavía no lo compruebo a ciencia cierta. Pero está en todos lados. El Big Data, que es lo que nos está reuniendo hoy día, habla de eso. Es una cantidad inconmensurable de información, de datos, perdón. Datos que están dando vueltas en todos lados. Y la capacidad de análisis es lo que necesitamos aprovechar. Y esta persona, y cierro el círculo acá, el científico de datos es la persona indicada para trabajar en esto porque es una persona que se prepara para poder trabajar con este tipo de cosas. Entonces, ¿qué hablamos del futuro? Porque el futuro, bueno, ya estamos en el futuro. La pandemia nos ha ofrecido un montón de cosas. Afortunadamente, dentro de un contexto malo, podemos sacar cosas buenas. Estos conceptos están siendo utilizados actualmente. La analítica de datos, el alto rendimiento, la computación de alto rendimiento, la computación cuántica, los computadores personales o el escritorio de casa son ínfimos respecto a lo que se puede hacer con los petas y petas de memoria RAM que podemos utilizar actualmente. Utilizar los datos como un servicio. Usted puede pagar por datos. Usted puede descargar datos, igual como ve Netflix, puede trabajar con datos. Paga usted por una suscripción mensual de descargar todos los datos de los clientes que les gusta comprar televisión. Usted paga y tiene todo eso. Los datos son una fuente importante y es un recurso muy valorado. Es el actual petróleo, dicen algunas personas. El que tiene los datos tiene cómo poder manejar algunas situaciones. Los data lakehouse, no sé si han escuchado alguna vez ustedes el concepto data warehouse, que es unas bóvedas de datos donde tenemos un montón de cosas donde está la información nuestra, de la gente de Argentina, de Colombia, Estados Unidos. El data lakehouse es como un océano de data warehouse. Está lleno de datos. Tenemos el procesamiento del lenguaje natural. El procesamiento del lenguaje natural es la forma en la cual el científico de datos analiza la forma en la cual nos expresamos y puede lograr puede lograr que una máquina hile ideas, obtenga ideas, pueda recuperar algunas cosas, pueda expresar ideas en forma entendible. Por ejemplo, están los bots. No sé si ustedes han tenido oportunidad de interactuar con bots. Yo he hecho la prueba con los bots del banco o con los bots de estas aplicaciones de pedido, en el cual empiezo a preguntarle cosas y de repente me responde incoherencia y digo, este es un bot. Le hago un pequeño test de Turing a los bots para darme cuenta si es que es una persona o no. O de repente le pregunto, ¿es usted un bot? Y me dice que sí. La inteligencia activa. Ya estamos haciendo interacción entre las personas y las máquinas. Las máquinas por sí solas no pueden hacer todo. Siempre necesitan de la persona, por lo menos por este tiempo. Después se espera de que ya no seamos tan necesarios. Y el Big Data y el COVID. Si ustedes se fijan, yo les dije que esta es una situación mala y buena a la vez. Lamentablemente estamos viviendo una situación sanitaria, pero el COVID nos ha brindado una cantidad enorme de datos. En el área de la salud, en el rastreo de pacientes, en la investigación disciplinar usando Big Data. Ustedes no se imaginan la cantidad de registros que hay de personas dimensionalmente enorme respecto a todo lo que se puede saber de un paciente COVID. En el comportamiento del virus, el virus está siendo analizado actualmente, se están haciendo simulaciones para poder combatirlo. Estas variantes, algunas de ellas se han descubierto por medio de simulaciones.
y el aprendizaje automático y el aprendizaje profundo, que es un poco más ya específico, donde estamos trabajando con una cantidad de modelos matemáticos y de simulación que nos permiten entender más de mejor forma esto. Y para cerrar, reflexiones finales. El Big Data es una metodología, no es una palabra de marketing, y una serie de procedimientos que permiten trabajar con grandes volúmenes de datos, de manera eficiente y eficaz. La industria, y la industria 4.0, está generando datos a tasas inmanejables actualmente, y se necesita de un procesamiento tremendo para poder hacerlo. Cada día, y esta responsabilidad de las universidades, de generar profesionales aptos para el trabajo con datos y de los software que permitan trabajar con ellos. Porque no solamente trabajar con datos, necesitamos buscar formas de poder crear productos que nos permitan interactuar y permitan procesar esta información. Estos datos, perdón. Y aquí quiero cerrar porque los datos, yo les hablé todo el rato de los datos y de repente se me escapó la palabra información. Este es el orden. Los datos permiten obtener información. La información permite obtener conocimiento. El conocimiento nos lleva a la comprensión y a la reflexión, y esa reflexión y comprensión nos lleva a la cooperación, como la cooperación que estamos teniendo ahora con todos ustedes. Muchas gracias. A usted, docente Pablo, muchas gracias por su intervención. Recuerden para todos los participantes que podrán incluir sus preguntas a través del chat para tratarlas al final de la sesión en el conversatorio. Entonces, dando continuidad a esta sesión, le cedo la palabra al docente Isaac Castañeda de la Facultad de Ingenierías y Ciencias Básicas en Área Andina, quien abordará el tema de aprovechamiento de datos y reactivación económica. Bienvenido, Isaac. Ya, creo que tenía problemas, pero listo. ¿Me escuchas bien, María Luisa? Perfecto. Listo. Buenas noches a todos. Muchas gracias al profesor Pablo de Chile. Creo yo que ha sido un excelente preámbulo. Lo que quiero yo ofrecerles muy rápidamente es creo yo que, por eso les digo que el profesor Pablo nos ha dado una muy buena repasada de todo este mundo que se nos viene y en el que vivimos y que tenemos que seguir viviendo, porque aquí, a menos que salgamos y vivamos en la mitad del campo, estamos inmersos en este mundo. Y lo que quiero que hoy hablemos es esta industria, el gran porcentaje de empresas de Latinoamérica son pequeñas empresas, y cuando les dicen, bueno, vamos a meternos a la industria 4.0, no es tan fácil hacerlo, ¿no? No es tan rápido y no es tan claro cuál es el camino. Este que vengo a presentarles hoy es parte de una investigación que se hizo en centros de estudio y también con apropiación nuestra a través de algunas empresas colombianas, y digamos que nos ha dado buenos resultados, y por eso me parecía interesante traérselas, porque claramente el camino es por aquí. El problema es que no es tan fácil encontrar, no es tan fácil ver el camino. Quiero empezar con algo pues muy claro, y es la realidad, ¿no? El 90% de los datos fueron creados hace 2 años, ¿sí? Entonces, la inmensidad de información que habla el profesor Pablo y va a seguir creciendo. Esto es un crecimiento enorme. Y esa cantidad de información también está llegando a las organizaciones. Aún las empresas más pequeñas tienen mucha información, posiblemente no gigabytes ni petabytes, pero sí tienen información, mucha más información de lo que tenían hace 5 o 10 años. Y ahí es donde empieza a dar el clic y donde empieza a generar los cambios, cuando yo me doy cuenta del valor que está ya guardado, ¿sí? Cuando yo identifico que esa cantidad de información de mis clientes, de las facturas, de las ventas, de la producción, de la logística, bueno, en fin, me puede dar un bien adicional a lo que ya hoy en día es, ¿sí? Mucha de esta información se utiliza para la operación. Ahora, en ese entendido,
esa información que hoy en día está ahí almacenada, tan solo ha sido aprovechable o ha sido aprovechada en las organizaciones en un cerca de ni siquiera el 1%. Incluso la medición que vi ayer en esta actualización daba como un 0,57. ¿Sí? Habíamos subido un poquito y posiblemente el año pasado con el COVID y este año impulsó algo ese aprovechamiento, pero obviamente pues para nada es suficiente. Se supone que en el laboratorio MIT, el profesor Rubens dice que si llegáramos al 2% del aprovechamiento, moveríamos más o menos un 4% del PIB. Y eso son palabras mayores, ¿no? Es decir, aprovechar al menos un poquito de la información ya me genera grandes cambios. Entonces, quiero que nos llevemos primero esa idea. Aprovechar la información no quiere decir meterse de lleno. Siempre le digo a mis estudiantes, y yo sé que muchos de ellos están aquí, y van a escuchar y seré repetitivo en esto no quiere decir comprar y meterse de cabeza, comprar servidores, licencias, ponerse a contratar compañías expertas, porque ese es el camino del fracaso. El camino del éxito es primero ser consciente y identificar dónde están los cambios e ir un poco más lento. Hacia allá en donde entonces quiero que nos encaminemos en este viaje que les sugiero hacer hoy. Entonces, luego de que las empresas dicen, listo, yo tengo información, la tengo aquí guardada o la he producido a partir de tales acciones o sí, yo tengo esto en unos cuadernos, pero pues los paso a Excel y ya me funciona. Cuando ya he descubierto que la información está ahí, que nunca se ha ido o que la identifico como un valor, el siguiente paso es, bueno, listo, ¿y ahora qué hago con eso? El qué hago con eso, hay varias rutas, por eso les digo que este es un camino. Básicamente uno puede trabajar en dos aristas. Uno, el ahorro de recursos o la generación de valor. Cuando hablo de recursos es optimización y eficiencias, ¿no? Entonces, ¿dónde puedo ahorrar en desplazamientos? ¿Dónde puedo ahorrar en producción? ¿Dónde puedo ahorrar cambiando materiales sin disminuir la calidad? ¿Dónde puedo ahorrar en entregar más rápido a mis clientes? ¿Cómo puedo hacer para incorporar nuevos mecanismos de llegar a estos mismos clientes? En fin, el primer camino normalmente que uno cuando entra como pequeña empresa es el ahorrar recursos. El camino paralelo es la generación de valor, es decir, la información me va a servir no solamente para mi operación y para la optimización de esa operación, sino también para ir más allá, ¿sí? Aquí también, entonces, obviamente estamos hablando de disciplinas transversales, entonces aquí se necesita innovación, se necesita pensamiento disruptivo, en fin. Porque aquí es cómo uso esa información que tengo allá guardada para crear nuevas cosas. Mucho de esto lo potencializó la pandemia, ¿no? La gente, a las buenas o a las malas, le tocó pensar en diseños nuevos, en servicios diferentes. La persona que tenía un negocio y que la pandemia se lo cerró, pues le tocó rápidamente o transformarse o pensar en una cosa que pudiera llegar con algún producto a unos clientes que ya conocía quiénes eran. Ahí es donde los datos empiezan a generar una aproximación, diría yo, más útil. Y es que, listo, yo sé que la transformación me va a dar algo importante. Yo sé que si creo un producto nuevo para unos clientes que ya estoy aquí identificando, y posiblemente eso es lo que ocurre, ¿no? Yo conozco a mis clientes, sé quiénes son, pero a través de los datos, cuando escarbo, me doy cuenta que, tengo unos clientes especiales que compran más de estos productos, tienen unas connotaciones, tienen unas particularidades y le puedo entonces ofrecer un servicio adicional a mi producto y estoy entonces agregando esa información, estoy agregando valor a los datos que ya tenía.
Eso es generación de valor. Pues hay muchos ejemplos, no me quiero extender acá. La generación de valor también está alrededor de la monetización de los datos. Hoy en día hay empresas, por ejemplo, de distribución de alimentos que venden sus datos. Porque digamos que han identificado que hay un gran volumen de información que para ellos pues es indiferente si se vende incluso a la competencia, no le va a hacer daño a ellos, pero esos datos sí pueden ser vendidos a un buen precio y existen mercados, incluso existen plataformas para intercambiar información a través de servicios y de valores, a través incluso de pujas como una bolsa de valores. Entonces, ese es otro camino también para buscar esta información, a quién más le puede servir y cómo puedo sacar plática de ahí. Ahora, listo, yo ya sé, quiero empezar a trabajar en esta ruta, creo yo que por aquí puedo estar aprovechando la información. Recuerden, ¿no? Primero, saber qué datos tengo, mirar dónde está la información. Segundo, a establecer ya como un camino. Ahora, hablemos de ese camino. ¿Cuál sería la ruta? ¿Sí? Como les digo, lo primero y lo más importante es establecer una estrategia. ¿Sí? ¿A quién quiero, a qué le quiero pegar? Usted no le puede pegar como pequeña empresa o como mi pyme en Colombia. Incluso como gran empresa, no le puede pegar a todo. ¿Sí? Así descubra que usted allá en esa mina tiene un montón de información de los últimos 10 años que no sabía que tenía, que estaba guardado en CDs y en discos y que dijo, uy, no, esto le puede servir a más de uno. Aún así, no le puede pegar a todo. Esa capacidad no es tan fácil de lograr. Entonces, establezca una estrategia. Vaya poco a poco. Determine cuál debe ser ese plan de acción. Revise sus capacidades. Mucho del plan de acción depende de las capacidades, ¿no? Porque aquí lo que estamos diciendo es, nuevamente, aquí el asunto no es hacer grandes inversiones, sino trabajar con lo que hay. Vean, tengo ejemplos bastantes de MIPYMES que simplemente con un poquito de analítica básica, estadística y algo de minería de datos y Excel han duplicado sus ventas en plena pandemia a partir de creación de nuevos productos y generación de formas diferentes de generar valor. Porque uno no puede pretender extraer la mina de oro, explotar la mina de oro a partir de, y claro, y puedo tener una super riqueza ahí, pero tengo que revisarme a mí mismo, cómo estoy yo, qué tengo, qué capacidades tengo yo, capacidades no solo tecnológicas, capacidades también humanas, ¿no? ¿Cuánto puedo de esto aprovechar? Y ahí es donde, repito, esto hay que ir poco a poco. Defina metodologías. Hay metodologías que, pues esto no tiene mucho de extraño. Hoy en día uno puede hacer fácilmente 2 o 3 cursos en línea o en Ariandina se inscribe a un par de cursos que le complementen lo que quiere saber y con eso ya puede arrancar un buen desarrollo. O simplemente una metodología es copie y pegue. Copie, pruebe, mire a ver si funciona y hágale, ¿sí? Priorice. La priorización aquí es clave. Yo no puedo determinar o no puedo generar un orden si no tengo una ruta clara y definir ese orden cómo lo voy a efectuar. Y lo que siempre repito, poco a poco. Esto es una escala de maduración, ¿sí? Las empresas que entran a este mundo y que arrancan, finalmente esto es un proceso de transformación digital, que arrancan pensando en que pueden de aquí a 2 años duplicar o quintuplicar los ingresos sin hacer mucho, pues digamos que eso no es tanto así. Aquí hay que trabajar bastante, hay que esforzarse por pensar diferente, muy diferente, por encontrar ese valor de los datos y sobre todo por no querer avanzar o más bien querer avanzar teniendo pocos recursos. Ese es el equilibrio que hay que tener acá. Y la única forma es esto. Hay que avanzar poco a poco y siempre encontrando beneficios.
Si usted no logra encontrar beneficios en lo que está hecho, devuélvase. No hay forma de que usted avance si esto no genera beneficios. Claro, los beneficios no necesariamente tienen que ser, repito, financieros, de duplicar sus ingresos. Los beneficios pueden ser mínimos, pero muy bien identificables. Los beneficios pueden ser 3 clientes que antes me compraban 10 pesos, ahora me compran 20, porque a partir de los datos les estoy vendiendo un producto nuevo. Ya con eso usted está haciendo un gran cambio, porque esa ruta es la ruta de maduración. Como les digo, finalmente evalúe los resultados y vuelva a generar esa ruta. Hay varios autores, digamos que esta rueda ha tenido bastantes cambios, como les digo, ha sido producto de algunas experiencias y recorrido académico, pero posiblemente es la que mejor nos ha cuadrado, la que mejor nos ha dado resultados en América Latina y al menos en Colombia. Ahora, aparte de este camino, nosotros siempre les sugerimos pensar en el entorno, ¿no? Listo, yo estoy trabajando, tengo mi información, me miro a mí como mis capacidades, me reviso mis capacidades, identifico qué tengo, avanzo, pero también échele una miradita al ambiente, al entorno. Posiblemente algunas cosas como las políticas públicas le pueden servir. En Colombia tenemos 2 o 3 políticas públicas muy importantes. La última, creo yo que nos puede ilustrar mejor, es este COMPES, el 4023, que es una política pública de reactivación. Esta salió hace 2 meses y lo que busca es que a través de la adopción de tecnologías, tanto en el sector privado como en la academia y también en el sector público, se articulen y se alimenten y se activen ciertas acciones en el Estado. Y este COMPES, por ejemplo, va a generar, o ya está generando, algunos planes de desarrollo, ya está generando actividades, hay convocatorias, están los sitios que ofrece la Cámara de Comercio, por ejemplo, de transformación digital industrial, está Mintic con AppCo, bueno, hay varios programas, pero entonces ahí es donde tengo que revisarme a mí mismo, mirar hacia afuera y ver si los objetivos que yo tengo se alinean con algo de lo que afuera me ofrecen. Siempre hay que estar revisando esto porque este tema de la industria 4.0 en Colombia se está moviendo bastante. Hay otros autores, por ejemplo, que mencionan, para hablar ya de contextos macroeconómicos, que la inteligencia artificial es extremadamente importante para las naciones latinoamericanas. Y piensen ustedes que sin inteligencia artificial o sin aprovechamiento de los datos, el crecimiento a 2035 del PIB, de la variación del PIB anual, es más o menos de Chile el 3.5 y Colombia el 3.7. Claro, esto hay que revisarlo después de la pandemia. Pero con inteligencia artificial, fíjense cómo cambia, ¿no? Y esto es clave y por eso es que los países han ejecutado y han empezado a crear políticas alrededor de esto y normativas y incentivos. Entonces uno también tiene que estar alerta a esos incentivos para ver cómo lo que yo estoy haciendo promueve ese tipo de acciones. Para finalizar, hay una iniciativa de profesor de origen polaco, si no estoy mal, que ha venido calando bastante bien en los últimos años, y es que se empiece a hacer una medición del PIB a partir de, o bueno, como un nuevo PIB, pero a partir de los datos brutos, de esa cantidad de información que tienen las empresas o que tienen las organizaciones y al final que se convierten en datos de los países, y no solamente del volumen de la información, sino también de cómo se hace aprovechamiento. Entonces, hay 4 criterios: volumen, uso, acceso y complejidad. En acceso estamos hablando de datos abiertos, estamos hablando de compartir información de políticas para compartir información, de uso masivo de los datos también. Y la complejidad de la actividad digital es una actividad crucial aquí, porque es donde puedo incentivar o donde puedo complejizar las actividades desde el punto de vista tecnológico,
para que se complementen con actividades, por ejemplo, industriales o manufactureras. Ahí es la clave de por qué un ingeniero industrial tiene que tener claro estos conceptos. En ese ranking, en ese primer ranking que se hizo en el 2019, de 30 países, los únicos 4 países latinoamericanos que aparecieron son los que ustedes ven ahí: México, Argentina, Chile y Brasil, en ese orden. Colombia no aparece todavía. Y ese es un gran reto. Finalmente es una gran oportunidad, ¿no? Porque donde no hay nada, pues hay todo por hacer. Entonces mi invitación es esa, a que como empresarios, ingenieros, personas que tienen una visión de aprovechamiento de la información clara y que están trabajando en esa visión, empiecen a articular dentro de sus proyectos, dentro de dentro de sus iniciativas empresariales, el fomento del aprovechamiento de los datos para la generación de empleo y de la generación de valor, ¿no? Que eso es como lo importante en estos momentos de reactivación. Eso es todo por lo que quería traerles en este escenario. Ahí les dejé algunos estudios y algunos análisis que hemos utilizado para hacer esta charla. Muchas gracias y muy amables. Muchas gracias, Isaac, por tu intervención. Entonces, continuando en línea con la temática, me permito presentarles al docente de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas en Área Andina, Jaime Ávila, quien nos hablará sobre economía post-COVID en Colombia. Bienvenido. Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Agradezco inmensamente esta invitación porque realmente estos espacios son necesarios para empezar a entender qué fue lo que nos está pasando el año pasado y en materia económica. Realmente esto ha sido sorprendente porque de una u otra forma nos estamos encontrando y estamos mirando que la economía cambió y las relaciones industriales, todo lo que nosotros creíamos hace un año que estaba bien, hoy ha cambiado y se ha vuelto una visión totalmente diferente para todos nosotros. Yo quiero hacer esa visión, más que hacerles, les voy a hacer un panorama general sobre cómo se está comportando hoy en día la economía, qué es lo que estamos viviendo y qué es esa famosa recuperación industrial que viene, hacia dónde debe apuntar y qué estamos haciendo y lo voy a contar desde la óptica colombiana. Nos hemos enfrentado a muchas crisis en la economía. Nosotros pareciéramos que nos estamos volviendo expertos en crisis. La crisis del 29, donde fue lo más duro, hoy les voy a mostrar esos datos, y pareciera que nunca volvería a pasar la crisis del 29, y nos vamos a enfrentar a muchas cosas más. Esta crisis nos dio una lección. La crisis de 1974, el shock del petróleo, la crisis del 2008, y en mi humilde opinión yo creí que no iba a volver a pasar un factor que se iban a repetir tantas cosas de este 2008 como lo estamos viendo en el 2020 y 2021. Y la actual, 4 crisis en menos de un siglo, de infinitas causas. Desde la economía los hemos estudiado, los hemos analizado, hemos aprendido, pero también se han repetido las cosas. Y creo que esa fórmula que funcionó en el 29, la que aplicamos en el 74, la que hicimos ahorita en el 2008, pues es diferente a lo que nos estamos enfrentando. Y eso es el concepto clave que vamos a ver hoy. Cómo esa crisis económica que estamos viviendo se puede salvar. Podemos rescatar algo de esta crisis, y a la luz de los datos, pues va a ser muy interesante poder analizar esos conceptos con ustedes. Miren, estos son los datos de desempleo en Estados Unidos en la Gran Depresión, y en la Gran Depresión estábamos acá. Los Estados Unidos, que tiene una tasa de desempleo muy baja, alrededor del 5, el 6%, ha sido oscilante a lo largo del tiempo, estaba alrededor del 25%. Eso quiere decir que había unos niveles de desempleo grandísimos, y esos niveles de desempleo en que se refleja, ¿cómo es? Esto es un círculo o una espiral virtuosa. Una espiral virtuosa es: si hay crecimiento, hay demanda de trabajo; si hay demanda de trabajo, hay empleo; si hay empleo, hay consumo, y esto se vuelve una espiral virtuosa. Pero cuando pasa lo contrario,
empezamos a tener muchos problemas. Y este es un primer aviso que les quería traer de que la economía mundial, traigo la de Estados Unidos, que es la primera, la que jala, ahorita vamos a ver otras, pero esta economía de los Estados Unidos en noviembre del 2019 ya tenía los subsidios las peticiones por subsidios más altas de toda la historia. Ni siquiera en 1929, en la plena crisis, la petición de subsidios alcanzaban casi los 3,5 millones en los Estados Unidos. Eso ya nos decía que la economía mundial había metido el freno. Y cuando la economía mundial, cuando Estados Unidos, Inglaterra, empiezan a mostrar esa desaceleración, algo pasaba. Les voy a presentar al señor de los Cuatro Fantásticos. Este es el doctor del desastre. Ahora les voy a presentar al verdadero Doctor Doom. El verdadero Doctor Doom se llama Nouriel Roubiani. ¿Y por qué lo llaman el Doctor Doom? Porque en el 2007 y en el 2006 él ya había pronosticado la crisis del 2008. Y era tan importante lo que estaba diciendo que nadie le puso atención. Cuando pasó la crisis, todos se voltearon y lo miraron como, ¿y ahora qué hacemos? Y él tiene unos pronósticos para el 2021, ya se los voy a mostrar, porque es importante saber que la crisis, esta crisis sanitaria, no iba a traer la crisis financiera. La crisis ya estaba gestándose. Aquí les recomiendo, les traigo 2 películas muy buenas para que se los vean y puedan entender la crisis del 2008. La crisis, esta película, La Gran Apuesta, es una película genial que les va a mostrar cómo fue la génesis de las crisis de las hipotecas en los Estados Unidos. Y Margin Call, desde el punto de vista industrial, es espectacular. Pero estos son los títulos, por favor, miren las fechas, estas fechas que les estoy subrayando. La crisis del 2008 sucedió en octubre. Y este señor, Nouriel Roubiani, el Doctor Doom, decía en el 2007, ojo, porque viene un aterrizaje en seco de la economía mundial, 2007. Y en el 2008 decía, ¿cómo va a ser la anatomía del desastre? Lo estaba diciendo 8 meses antes de que se cayera, colapsara la economía. Ahora, miren lo que dice, esto él lo decía en el 2020, esto es traído, pero lo recuperé antes, pero él decía que venía una tormenta para el 2021, antes de la crisis financiera, que es muy importante. Entonces, si recordamos, la crisis financiera estalla, la crisis sanitaria estalla en noviembre del 2019 en China, o en diciembre, también es discutible, pero este señor decía que en el 2021 ya venía una crisis. Y aquí hay unos datos importantes que quería compartir con ustedes. Si ustedes los miran, estos son los índices de productividad en América Latina para el 2018. Ustedes aquí en Chile son de los más productivos de América, de la región, solamente superados por Estados Unidos, Canadá, y nosotros estamos muy por debajo de los niveles de producción. Y eso se va a ver en los crecimientos económicos. Aquí le traigo los últimos datos del año pasado sobre la evolución del Producto Interno Bruto. China había caído para el primer trimestre del 2020, había cerrado su economía, pero miren el crecimiento chino. China creció en el segundo trimestre del año inmediatamente anterior, o sea, hoy hace un año, el 11.5%. El resto de economías mundiales habían caído. Y habían caído de una forma que tenemos que ver que la economía se frenó. El Fondo Monetario Internacional nos daba esas predicciones antes de la crisis. Y me interesa que vean estos 2 daticos. Colombia iba a crecer al 3.5 con una inflación del 3.7. Y Chile iba a tener un crecimiento del 0.9. Obviamente la economía chilena es más grande que la nuestra, y la inflación del 2.8. En la práctica, lo que nos pasó fue que Colombia dejó de crecer alrededor del 3.8. Y se espera que este año llegue al 3.5. Yo no lo creo. Realmente no creo que nosotros llegamos a alcanzar o tengamos una recuperación en la economía y en la parte industrial. Y ya se los voy a mostrar por qué soy tan pesimista. Este es un índice de seguimiento a la economía que hace la Agencia Nacional de Industrias Financieras en el país y nos está mostrando que para el 2020 se cayó. Y eso ya nos da un asomo
de que cómo está la economía, cómo se está comportando en su conjunto. Y yo les traigo esto, se los traigo el caso colombiano, me pareció importante que ustedes lo conocieran. El presidente de nosotros, Iván Duque, el presidente colombiano, creó un programa a lo largo de toda la pandemia y en todos los días a las 7 de la noche, 6:30, nos cuenta cómo va la economía y qué era lo que él quería o cómo iba a atender esta crisis sanitaria. Y empezaba con unas medidas para hacer, plazos especiales para declarar y pagar la liquidación privada de los impuestos, ajustes fiscales, plazos especiales para el pago de declaración del IVA, modificación de aranceles y crear nuevas líneas de crédito. Y esa fue la clave de la recuperación colombiana. Nosotros creamos líneas de crédito. Y adicionalmente, todas las industrias, estas industrias, creo que a esta la deben conocer muy bien en Chile, LG es súper conocida, Bancolombia, que es uno de los bancos más representativos del país, Ecopetrol, que el profesor Isaac la conoce muy bien, mostraban unas medidas, mostraban cómo eran los protocolos para empezar a trabajar, para recuperar la economía y no tener esa caída libre que tuvimos. Y esos protocolos dieron como resultado esto. Estos son los datos de la recuperación industrial de Colombia y de Chile durante el 2019, que ya en noviembre del 2019, que no había empezado la crisis para América Latina, y en noviembre del 2020, donde ya estábamos en plena crisis. ¿Qué nos mostró? ¿Qué los afectó? ¿Qué afectó a la economía? La industria. La industria se cayó. Chile tiene una caída del 0.7%, no es tan fuerte como la de nosotros. Y salvo Perú, que tiene una recuperación interesante, este dato no lo ayuda mucho, creció a lo largo de este año. Perú cayó y Colombia cayó. Pero Perú en otros instrumentos económicos le ha ido bien, mientras que nosotros todavía seguimos cayendo y nuestra recuperación económica yo todavía la pongo en duda. ¿Cuáles son los resultados de la producción manufacturera en el país? La producción real cayó, las ventas reales cayó y el personal ocupado y el empleo cayó. En nuestro país, en Colombia, aunque no lo digamos tan fuerte, estamos entrando a una recesión muy, pero muy delicada de salir y las medidas no son suficientes. La recuperación económica no pasa solamente por los auxilios. Aquí están los créditos que estamos dando tasas intermedias, estamos tratando de beneficiar, pero no ha sido lo suficientemente bueno con un empleo que se volvió estructural, no tenemos la suficiente mano de obra. Nosotros nos inventamos algo hasta muy parroquiano acá, que fue el día sin IVA, intentó recuperar la economía, pero desafortunadamente se dio un colapso en los sistemas, le quitamos, se llama el día sin IVA porque el IVA es igual que en Chile, es el impuesto indirecto más importante con el que tiene una economía para subsidiar sus gastos. Y miren lo que hicimos, nosotros le quitamos 3 días, la magnitud, la gente que sabe de política fiscal criticó mucho esto porque es sacar de un bolsillo que está roto. ¿Qué dice la Organización Mundial del Trabajo respecto a la crisis que estamos enfrentando? Tenemos 2.7 millones de personas sin empleo. De nuestra población económicamente activa, 2.7, gravísimo. El empleo en Colombia, el desempleo juvenil del 19.8. El empleo en Colombia lo estamos situando en el 18%. Yo me atrevería a decir que si no hiciéramos las modificaciones que hicimos hace un par de años, realmente el desempleo en Colombia sería más grave. Y eso, pues se ve acá. Miren unos datos muy sencillos que traje para ver lo del desempleo. Colombia en una época antes de la crisis, en el 2019 en enero, tenía un desempleo del 12.8. Hoy en día tenemos un desempleo del 17.30. Son las mediciones del Departamento Nacional de Estadística, pero yo creo que está más arriba ese desempleo real. Este es un desempleo nominal, por así decirlo, está muy abajo de la representación real del desempleo. Las brechas en Colombia, las brechas de pobreza después del COVID se dispararon, la incidencia y la brecha. O sea, ¿qué quiere decir?
tenemos una desigualdad social muy grande que se ha atenuado con el tiempo, que ya se nos vuelve natural a nosotros. Adicionalmente, el gasto público está desatado. Y para terminar, uno de los grandes desafíos de la política económica es haber pasado del 2.3 en el déficit. ¿Qué quiere decir el déficit? Que gasto más de lo que tengo, al 8.6 después de la crisis. Los gobiernos, el colombiano, el argentino, el chileno, todos se endeudaron. ¿Para qué? Para tratar de paliar esta crisis y ese proceso de recuperación económica. Los países donde más se pagan impuestos, solamente de datos los traía, nosotros estamos de cuarto. Ustedes no están dentro de ese bendito top de países que más pagan impuestos en la América Latina. Mire, esos son los impuestos que paga a diario una persona, nomás de los más altos son la gasolina, el 26%, aquí los cigarrillos y los licores son marcados. Entonces tenemos unos impuestos que en teoría nos debería servir para paliar la crisis. Y adicionalmente estamos dentro del top 5 del gasto más ineficiente. Entonces, la recuperación económica solamente se podía hacer de una forma. Hacer una ley de sostenibilidad fiscal, que se los voy a traducir y acabaron, la gente el día de ayer salió a protestar porque la ley realmente simplemente es una reforma fiscal disfrazada que quería gravar a la clase media con mayores impuestos. Miren, aquí está. Estos son los que quería hacer. Quería subir el IVA de algunos productos, dejar otros exentos, que las personas naturales pagaran 16.8 billones de pesos, o sea, recuperar de todas las personas, poner a grabar a todo el mundo, tener a las personas jurídicas, o sea, las empresas en ciertos niveles y recuperar y poder tapar el hueco que hemos creado durante la pandemia por 25.4. Antes traíamos huecos, sí, pero ahora es más difícil de sacar. Y ya para terminar, hay una cosa muy buena que vi, tanto en Chile como en Colombia, y es que somos un continente. La recuperación económica va a ser complicada, sí, va a ser un periodo largo, nos vamos a tardar mucho, vamos a recuperar los niveles de crecimiento que debíamos al 2019. La industria, como les conté, en Colombia y en el caso chileno, ha sido golpeada. Las industrias, pues no, la gente no puede ir a trabajar, pero la resistencia y la resiliencia, tanto del pueblo chileno como la del pueblo colombiano, es la única quizás que nos puede sacar de esta crisis. Necesitamos emprendedores, necesitamos visionarios, porque las cifras puras y duras en la economía no nos van a ayudar. Bueno, y les agradezco por escucharme. Muchas, pero muchas gracias. Bueno. A ti muchísimas gracias y a todos nuestros docentes por sus intervenciones. Entonces, a continuación, le damos la palabra a Claudia Jiménez, jefa de la carrera de Ingeniería Civil Informática en la Universidad de Viña del Mar y quien nos acompañará para moderar este conversatorio. Recuerden entonces, por favor, dejarnos sus preguntas a través del chat para que de esta manera podamos tratarlas durante esta sesión. Perfecto. Buenas noches a todos. Muchas gracias a todos los expositores. Muy interesantes las comparaciones de ambos países. Me entretuve muchísimo, así que espero que todos también hayan disfrutado de estas exposiciones y esta divulgación de conocimiento. Bien, tenemos algunas preguntas. Voy a partir con la primera que llegó, que es para el profesor Pablo Ormeño, y es una pregunta compuesta por varias preguntas. Así que Pablo, por favor, dice, ¿pueden llegar a ser los datos comprensibles al pensamiento humano? ¿Cómo los podemos dominar? Esa es una pregunta también. Y este crecimiento de los datos tan acelerado, ¿puede llegar a ser incontrolable? A ver, veamos si entendí la pregunta. La primera es si podemos igualar o ser entendible por el cerebro humano, creo que fue. De hecho, el cerebro humano fácilmente se agobia cuando la complejidad es muy grande, independiente de lo que pase. Y la pregunta es si este crecimiento de los datos puede llegar a ser incontrolable.
O sea, va a ser incontrolable en la medida en que no generemos tecnología y metodologías para poder manejarlo. Pero la cantidad es tan grande que probablemente en algún momento necesitemos ayuda de las mismas máquinas para poder analizarlo y entenderlo. Bien, gracias, profe Pablo. No sé si algún otro de los expositores quiere hacer alguna acotación. Bien. Con respecto a los datos también hay un comentario que es el comentario muy generalizado que siempre pasa, ¿no? Y que siempre está presente, es la delgada línea ética entre lo abierto, lo público y lo privado, ¿no? De los datos. Yo me imagino que la persona que está haciendo este comentario se refería también al hecho de que cada vez que nosotros hacemos touch, ¿cierto? O un clic, estamos generando un dato, ¿no? Y también en relación al comentario de Pablo, que lo he escuchado varias veces, hasta yo también lo digo, no hay que hablar cerca del celular porque te escucha, ¿cierto? Eso, la línea ética entre los datos, datos públicos y datos privados, por decirlo así. Pablo, si puedes hacer algún comentario. ¿Parto yo? ¿O los profesores quizás quieren acotar algo primero? Profesores. Bueno, yo solo quisiera agregar, antes de que habláramos de la línea ética, que es realmente delgada y compleja, en cuanto a aprovechamiento y sacarle beneficio a los datos públicos o los datos abiertos es una gran fuente de financiación porque son datos finalmente gratis. Es como si le estuvieran regalando dinero a través de los datos. Lo que pasa es que el problema es convertir esos datos en dinero, ¿sí? Conozco varias, en Colombia ha venido creciendo de forma importante, acompañado con la academia, varias iniciativas para utilizar estos datos abiertos como un medio de financiación, como medio de, más que de financiación, como medio de búsqueda de valor y de generación de ingresos. Y yo creo que, repito, antes de que hablemos de la ética de la información, que yo creo que es un aspecto bastante compleja, los datos abiertos pueden ser un gran mecanismo para la movilización de la economía. Ok, muchas gracias, profesor. También hay otra pregunta relacionada con la responsabilidad de las empresas en relación a los datos de sus clientes. No sé si alguno quiere comentar algo. Dale, Pablo. Sí, solamente quería, la responsabilidad que tienen las empresas en realidad es la responsabilidad que tienen con cualquier cosa. Tienen responsabilidad con sus trabajadores, tienen responsabilidad con la forma en que fijan los precios y con los datos que tienen. De hecho, existe venta de base de datos, por lo tanto, ese tipo de responsabilidad creo que depende de los mismos empresarios y ahí no podríamos decir si es que tienen o no algún tipo de impacto, pero sí son responsables de lo que pasa y de cómo se utilizan. De hecho, los datos, para complementar lo de la pregunta ética, un mismo dato puede ser utilizado para el bien o para el mal y depende de la creatividad nomás del ser humano. Así es. Bien, ¿hay alguien que le gustaría recibir un ejemplo? Que le regalen un ejemplo, tiene que ser alguien de Colombia, porque así hablan ustedes, amigos colombianos, ¿cierto? Si le podían regalar un ejemplo de la vida real, del uso de datos que duplique ganancias o haga que un cliente compre el doble de lo que compraba. Claro, hay varios. Antes de la pandemia y después de la pandemia, nosotros en los grupos de investigación hemos acostumbrado a tomarle fotos a los anaqueles de los supermercados. Eso nos ayuda mucho a entender el comportamiento de compra, ¿sí? Aparte, obviamente, de capturar información. Para algunos, incluso hemos hecho preguntas a algunas empresas productoras, sobre todo de alimentos, y les hemos dicho, oiga, ¿usted por qué ahora vende? Antes tenía 2 tipos de pan y ahora tiene 8, ¿sí? O
9. El pancito más gordo, el más flaco, el con cereal, el con chocolate, el con uvitas, el sin uvitas, el bueno. Y decía, no, sencillo, es que nos dimos cuenta, a partir de los datos, que la gente después de la pandemia, la siguiente actividad que mejor sabe hacer es comer. Entonces, lo que hicimos es decirle a la gente, pues coma, ¿no? Y ese es un caso real, no puedo decir obviamente el nombre porque estamos trabajando con ellos en un proyecto. Dijo, estamos vendiendo incluso un poquito más del doble de pan puntualmente, a partir simplemente de la información que recibieron, incluso constantemente, y ustedes lo habrán visto en los anaqueles, constantemente está cambiando mucho, porque este año ha sido un ejercicio de innovación rápida, ¿no? Entonces, pongamos el pan con uvitas, no sirvió, entonces bájelo y ahora pongámoslo con naranjitas, funcionó, entonces déjelo. Y así, eso ha sido una constante, pero todo siempre aprovechando los datos. Sí, es rico el pancito. Bien, preguntan también en general a los profesores ¿a qué desafíos están enfrentadas las empresas para la absorción o digamos la incorporación, ¿cierto?, en el uso de las nuevas tecnologías relacionadas con la industria 4.0. ¿Cuáles son los grandes desafíos para estas empresas o para las empresas? Yo creo que el principal desafío es la capacitación de las personas, porque en realidad el uso de la tecnología y la forma en la cual podemos aprovechar sus bondades depende mucho de qué tan bueno se sabe utilizar. O sea, les doy un ejemplo más concreto que he visto yo en la industria. El Excel es una herramienta poderosísima para analizar datos y las empresas por lo general no lo ocupan como deberían ocuparlo. ¿Por qué? Porque simplemente requieren capacitación y a veces la gente necesita capacitación y las empresas no están dispuestas a invertir en un par de cursos de Excel avanzado o nivel experto para que sus administrativos puedan trabajar de una forma más eficiente. Ok. También pregunta Lorena Pérez, aprovecho de saludarte, Lorena querida, te conozco. Lorena Pérez, ¿cierto? Pregunta, ¿por qué Big Data se considera una metodología? ¿Profesores? Creo que esa es para Pablo, ¿no? Ahí dice, ahí va con dedicatoria. Bueno, muchas gracias. Sí, es que Big Data, como cualquier otro tipo de palabra de ciencia de la computación, requiere una serie de métodos y de teoría que tiene detrás que permite que las actividades se realicen. Por lo tanto, Big Data no es una palabra marketera, como dije en la presentación, sino que requiere una serie de estudios y de métodos y de formas de trabajar y de investigar para poder desarrollarla. Y no solamente decir Big Data por decir Big Data, es lo que pasa con la inteligencia artificial. Tiene mucho más por detrás que solamente el concepto que quizás a veces está mal entendido. Ok, aquí hay una pregunta para los profesores de Colombia. Dice, quisiera saber cómo será la posible ocupación de los futuros ingenieros industriales para el 2025 y su fusión con el Big Data en Colombia. ¿Cómo ves, Jaime, el crecimiento de la ingeniería industrial en la economía? Yo lo veo, muchas gracias. Gracias, Isaac. Yo creo que va a estar complicado. Yo estoy hoy como el doctor Doom, como el doctor Desastre, viendo los datos de recuperación industrial de nuestro país. En Colombia, Chile la veo mucho mejor. Chile tiene un perfil, un tejido industrial muy superior. Y eso puede ser que recupere esa demanda laboral de la que se necesita en este momento. El caso colombiano, y como les digo, Colombia tiene un desempleo estructural. Eso quiere decir que no hay tanta empresa para tanta gente, no hay cama para tanta gente aquí en el país. Y la recuperación nos va a tardar muy seguramente 2022, 2023, y ya para el 2025 yo creo que va a depender más del mercado. A mí me llama mucho la atención cuando ustedes hablan
del Big Data, a mí me fascinó ese tema, porque es enfocado al mercado. Y hoy en día, desde mi concepto en economía, es el mercado, es la demanda, es el consumo el que hace crecer la economía. A veces la producción, sí, yo puedo producir y producir, pero si no hay quien me compre, esto se rompe por algún lado. Entonces, yo creo que los ingenieros industriales, a mí me fascina la ingeniería industrial porque tiene una ventaja más allá de la economía, que son buenos ejecutores. Y en la medida en que se dé ese perfeccionamiento de la ejecución, yo creo que va a haber un muy buen mercado. En el caso colombiano va a haber un buen mercado, teniendo de que la crisis nos dejó una gran lección a todos, y sobre todo es que hay que crear empresa, hay que tener emprendimiento, y esa es la clave del desarrollo económico. Bueno, muchas gracias. Gracias, profesor Jaime. Aquí hay otra pregunta que yo la voy a interpretar. La pregunta es así, pero se me ocurre que lo que quiere preguntar, o quedaría como un poco más fácil de entender la pregunta, dice: ¿cómo es más eficiente organizar los datos y cómo empezar a analizarlo? En el fondo, yo veo que pregunta cómo es el proceso del análisis de datos y después de la ciencia de datos. Ok, sí, eso tiene, como Pablo lo decía, tiene una metodología, ¿no? Esto tiene su ciencia. Lo que sí es claro, y lo que siempre mi recomendación es que lo importante es identificar, primero que todo, los datos que yo tengo, cuáles son, dónde están, dónde nacen, dónde están ocurriendo en las ventas, y ahí, como les decía ahorita, no tratar de mandarse con toda y querer abarcarlos en una sola acción, sino saber o identificar dónde puede estar lo más valioso para mí, ¿sí? Para otras empresas posiblemente lo más valioso puede ser, no sé, las ventas. Pero para mí, en mi negocio, en lo que yo estoy entendiendo de mi organización, puede que lo más importante sea conocer mis clientes. Entonces, esa ruta es la que casi siempre sugiero. No utilizar, y por eso dentro de la rueda que yo les presento siempre les digo, utilicen una metodología, porque hay muchas, hay un montón, y cada vez salen más, pero una metodología que les funcione, que ustedes se sientan cómodos con ese camino, y dentro de ese camino puede estar, creo yo, esos pasos iniciales: identificar los datos, reconocer cuáles son los más valiosos, y ahí sí, obviamente, aplicar, hay varias, de cómo se deben extraer, cómo se debe hacer una limpieza, cómo se debe reconocer lo más valioso de ellos. Y bueno, ahí para adelante sigue otra clase que me toca hacerla ahorita más tarde. Gracias, Isaac. Cristian Vidal pregunta con respecto a la incorporación de estas temáticas en los currículum de las carreras universitarias. ¿Cómo lo ven ahí? ¿O cómo están actualmente? Yo opino que este tipo de metodologías y tipo de temas en realidad tienen que ser incluidos, sobre todo si el perfil del informático que se trata de sacar, o de científico de datos que se trata de sacar, tiene que tener un trasfondo más de ciencias duras. Entonces es importante incluir matemáticas, es importante incluir cálculo, es importante incluir álgebra, es importante incluir física, que son las disciplinas que te forman el pensamiento abstracto y resolución de problemas. Además, tienes que incluir algoritmia, tienes que incluir programación, tienes que incluir estadística. Entonces, cualquier tipo de carrera que quiera proyectarse como una carrera científica, tiene que incluir una serie de asignaturas que permitan desarrollar esta forma de pensar, de asignaturas y metodologías que permitan desarrollar esta forma de trabajar metódicamente, como dijo el profesor Isaac. Yo quisiera complementarle a Pablo, y es que la ciencia de datos yo la veo como un rol, ¿no? Más que como una profesión.
Y por ejemplo, nosotros trabajamos también con ciencias humanas y hacemos ciencia de datos con psicólogos, con antropólogos, con una serie de personas que en ocasiones pareciera que no es tan afín, ¿no? Pues un pensamiento más posiblemente que no se acopla a los números, pero cuando uno aterriza y dice, mire, es que finalmente los seres humanos somos tan predecibles que a partir de los emojis puedo detectar el comportamiento de la gente o puedo hacer un perfil psicológico, la gente dice, este es el camino. Entonces, yo creo que hay mucho todavía por trabajar desde las universidades en incorporar este tipo de conocimiento y combinarlo, ¿no? Aquí el valor y la importancia es la combinación de estos saberes. Un economista científico de datos, yo creo que el Banco de la República, Jaime, se lo roba al segundo día de haber salido de la universidad. Pero yo creo que ahí es donde está el valor, esa combinación de datos. No sé qué dice Jaime. Sí, Isaac, gracias. Yo eso iba a decir. Nosotros en la economía hoy en día, ya varias universidades empezaron a trabajar la minería de datos. La minería de datos es la clave hoy en día para la toma de decisiones. Simplemente, si yo tengo una persona, lo que dice, no solamente el Banco de la República, cualquier empresa que necesite un sondeo de mercado, unas tendencias claras en cualquier mercado, ya tiene mucho los ingenieros, necesitan minería de datos. Y en eso se ha especializado. Yo había escuchado la Nacional, muy buenos matemáticos, aquí los Andes también lo están haciendo, y yo creo que es un enfoque muy interesante y más para los ingenieros industriales. Y lo que dice Pablo me parece clave, necesita un enfoque matemático. Y a veces en ciertas disciplinas, cuando ya les hablamos de una matemática dura, un core duro, porque la minería es eso, como que hay un frenazo. Para mí es un nicho de mercado impresionante. Ya, yo creo que hay universidades, en el caso colombiano, que ya empezaron a incorporarlo, que ya empezaron a actualizarlo y que están dándole a su profesional, al muchacho que está saliendo, una visión nueva sobre la minería de datos como electiva. Ahorita lo estamos como electiva, pero más adelante se va a volver parte fundamental en cualquier carrera. Bien, vamos a cerrar nuestro conversatorio, a pesar de que hay varias preguntas que quedaron, y voy a destacar la última pregunta que creo que es muy, muy interesante, y me gustaría que los tres profesores ojalá pudieran contestarla, ¿no? La ciencia de datos, me permitan mover el chat que están escribiendo las despedidas. Aquí está. ¿La metodología del Big Data aumentará o reducirá la desigualdad económica en la sociedad? ¿Qué dice Jaime? Yo quiero escuchar a Jaime primero. Jaime. Yo creo que, miren, el Big Data es un método. Realmente yo creo que no, la desigualdad económica, en el caso colombiano, nuestro coeficiente de Gini es del 0,65. Tenemos una desigualdad social grandísima, unos niveles de pobreza, los niveles de pobreza colombiano está en pobreza absoluta alrededor de 10 millones de personas. El Big Data, ¿qué nos va a dar? Desde mi óptica, ¿qué nos puede dar? Nos puede dar mejores opciones para hacer el diseño de política pública, para conocer de verdad hacia dónde vamos y poder hacer unas decisiones desde el punto de vista tecnocrático. A mí me llama mucho la atención. En España, la hacienda española es muy, pero muy buena, es muy complicada y tiene un programa, allá ellos manejan algo que se llama las microsimulaciones basados en los Big Data que ellos tienen, y es un programa buenísimo para saber cómo el alza en un punto del IVA, el alza en un puesto del impuesto de renta fiscal puede afectar toda la economía y ahí se va a dar un desajuste. Nosotros todavía no lo tenemos, nosotros no tenemos el Big Data al servicio. Y cuando ustedes hablaban hoy del manejo público y de la ética de lo público para el manejo de datos, es que nosotros todavía no hemos tecnificado y no hemos llegado a esa parte para que nuestra hacienda
aunque ya está muy bien, tiene un sistema, el Muisca, que ya puede tomar datos y que puede hacer esa parte. Todavía nosotros no hablamos de microsimulaciones, no hablamos de georreferenciación de los datos y econometría espacial para poder tomar decisiones en política pública. Entonces, yo creo que el Big Data, si lo pudiéramos aplicar, serviría como base en la toma de decisiones en lo público y poder cambiar algunas políticas. Yo creo que, y hago la cuña acá, yo creo que si nosotros entendiéramos bien el Big Data y la persona que está haciendo los diseños de política pública ahorita en la ley de financiamiento entendiera que no puede hacer lo que está haciendo, yo creo que podríamos tomar decisiones de política pública correcta. Yo creo que el Big Data va a servir, sí, va a cambiar los datos, si se utiliza de forma adecuada, puede ser un buen elemento para dinamizar la economía, para mí. Ok, bien, Jaime, pienso lo mismo que tú, ¿no? Hay que hacer más ingeniería, diría yo, más ingeniería en lo público, le haría bien a nuestros países. Y yo le haría la cuña, perdón, yo le haría la cuña a ustedes los chilenos, porque nosotros somos especialistas en llevarnos todas las ideas que ustedes tienen, las traemos. Entonces, el sistema Por de favor, salud... no sigan haciendo eso. Ya, el sistema de salud, el sistema de operaciones colapsó. El sistema de compra eficiente lo trajimos de Chile. Es que tenemos una obsesión con ustedes y todos nos lo traemos. Entonces, si ustedes hacen cosas muy buenas y las implementan allá, nosotros también. Entonces, le echo la cuña Ustedes para que sabrán, Jaime, Isaac, todos, ¿cierto? Sabrán que nosotros estamos cuestionándonos cómo hemos hecho las cosas durante los últimos 40 años, así que no todo lo que venga de Chile necesariamente es bueno, pero sí, el café de Colombia es lo mejor. Eso sí que sí. Bueno, damos por terminada esta etapa del conversatorio. Fue, creo, un espacio muy colaborativo y donde pudimos compartir y escuchar a personas que saben mucho y que son muy generosas también. Agradecer a todas las personas que hicieron sus preguntas. Faltó un poco de tiempo, sorry, siempre me paso yo un poco. Así que, bueno, tendremos que tener otros encuentros, otros espacios. Ahora no nos cuesta nada juntarnos. Eso, te doy la palabra entonces, María Luisa. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias a todos nuestros ponentes por esta sesión tan interesante y un agradecimiento muy especial a la Universidad de Viña del Mar por vincularse con nosotros en el desarrollo de esta actividad y a lo largo de todo nuestro viaje global por Chile. A todos nuestros participantes también por haber participado en este conversatorio sobre Big Data e Industria 4.0 para la reactivación económica, realizado claramente en el marco de Viaje Global en su recorrido por Chile. Les recordamos entonces que en el chat les compartimos el link donde podrán encontrar todas las actividades que se realizarán hasta el 14 de mayo y también el link de inscripción para que nos sigan acompañando en este recorrido. Muchas gracias a todos y feliz noche. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias. Un gusto conocerlo, gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches.